Hola y bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un espacio que creo que nos debíamos en Manifiesta hace un tiempo para hablar de salud mental. Para cerrar el año nos parece que es súper importante hablar de cómo termina nuestra salud mental a finales de 2023 y para hablar de eso y para hablar de la relación que tenemos las mujeres con la terapia, con la salud mental y de cara a un nuevo año que está por comenzar, tenemos a una invitada muy especial. Ella es Fernanda Gutiérrez. Fernanda es psicóloga clínica, psicoterapeuta con enfoque humanista, tiene 8 años de experiencia, trabaja en Tu Psicólogo. Fernanda, cuéntanos por favor un poquito qué es Tu Psicólogo y quién eres tú. Hola, muchas gracias por la invitación. Es de verdad un placer estar aquí en este espacio para poder tratar temas de salud mental. Bueno, la plataforma de Tu Psicólogo nace debido a esta necesidad que quizá la vimos más clara en el tema de la pandemia, de tener espacios donde la persona pueda hablar de su salud mental, quizá con esta ventaja que nos da la virtualidad, ¿no? Entonces, las personas que se conectan a la plataforma pueden hacerlo desde cualquier lugar del mundo y pueden tener a su terapeuta cuando ellos necesiten. Es una plataforma que está abierta 24/7, así que también nos especializamos como en diferentes áreas. Las personas que están ahí, las terapeutas que trabajamos ahí, tenemos diferentes enfoques. Tú puedes ver una pequeña biografía de cada una y acoplar tus necesidades a la terapeuta con la que tú deseas iniciar tu proceso. Eso está buenísimo. Ahorita hablábamos un poco precisamente de eso antes de arrancar con este videocast y era este match tan importante y necesario entre la o el terapeuta y la persona. A veces siento yo es como la relación más importante de nuestra adultez y a veces ese match no sucede. Cuéntanos un poco cómo funciona ese tema. Sí, bueno, creo que una de las claves, principalmente en el tema de la terapia, es el match, como hablábamos antes, ¿no? Que la persona se sienta cómoda con su terapeuta. Es ahí donde se inicia el proceso en realidad, porque muchas veces si un consultante se siente juzgado, siente que no hay empatía en el vínculo, pues la adherencia no se da. La adherencia terapéutica es importantísima para que el proceso continúe y por eso hay muchas personas que desertan a la primera sesión o a la segunda porque no sienten que hay esta empatía con el terapeuta. Entonces es importante también conocer el enfoque, porque tenemos enfoque sistémico, humanista, cognitivo-conductual, psicodinámico. Entonces, dependiendo de las necesidades de lo que yo quiero alcanzar en terapia, también elegiré un terapeuta. Eso es un proceso como elegir pareja casi, Total, como ir buscando qué se va acoplando a mi necesidad y a lo que yo quiero. súper Y muchas importante. veces yo les he dicho a mis consultantes, no se sientan mal si no hacen match con alguien, sigan buscando, porque eso es lo importante para que el proceso culmine con éxito. Así como con las relaciones, ser honesta y decir, no está funcionando. Yo quiero que arranquemos con un tema que es diciembre. Yo siento que diciembre, y lo hemos hablado con Ángel, es una época difícil y quiero compartir acá una anécdota y es que hace como una semana, 2 semanas, yo sentí la necesidad de volver a terapia, que hace rato no me pasaba, y empecé a reflexionar sobre, para mí siempre ha sido una época de mucha alegría, creo que mi infancia fue muy feliz en los diciembres, eh, pero empecé a empatizar como con la gente que no la pasa bien en este mes y a entender un poco como, bueno, quizá no estoy en un buen momento para enfrentar el jolgorio, la fiesta y la alegría de este mes y antes me está como afectando a mi cabeza, a mis emociones, a mi sentir. ¿Cómo se la lleva la gente con diciembre en su salud mental y qué tanto empiezan a consultar terapia nuevamente? Diciembre es una temporada en la que hay muchas personas deciden buscar ayuda psicológica. Y esto quizá no está orientado, digamos, a un propósito de voy a terminar el año bien, sino quizá desde un proceso de culpa, de no cumplir con todo Ujú. lo que yo me había propuesto, quizá, no sé, para esta Navidad no voy a tener pareja, quizá previo a tuviste una ruptura y estás solo, quizá no te encuentras con tu familia. Entonces, muchas veces todos estos factores hacen que las personas busquen ayuda y de hecho igual, diciembre es uno de los meses en donde hay un alto índice de suicidio. Es también bastante difícil desde ese punto. Porque la gente tiene como quizá el debería sentirme bien, Ujú. porque es diciembre, Mm, porque es una época de compartir en familia, de regalos, de alegría, y no me estoy sintiendo bien. sí. Entonces, eso es lo que muchas veces hace que las personas busquen ayuda psicológica porque sienten que no están encajando como en lo que deberían querer. Ujú.
Y por eso es que esta época para muchas personas que se vive como alegría, para otras se vive como soledad, como frustración, como una crisis y angustia. Sobre esa culpa decembrina, te quiero preguntar qué hacer para lidiar con eso. Para mí también es como una etapa de cerrar y de volver a comenzar, o sea, simbólicamente, aunque no soy creyente ni nada, siempre ha sido así. Y hago mis propósitos con mi mejor amiga, como que me abro esas posibilidades, pero también experimento algunos niveles de culpa, en mi caso, por no descansar lo suficiente en el año. Creo que ese es como mi principal coco en este momento. Cuéntanos cómo se puede lidiar y cómo no ser tan duras con nosotras como mujeres a la hora de hacer esos balances. Mira que lo que cuentas es bastante interesante porque en realidad es una culpa, si quieres ponerle un nombre, compartida, que mucha gente experimenta, ¿no? En esta época. Y creo que lo más importante también en esto, como a manera de quizá consejo, de tip, es tal vez ver qué sí pudiste conseguir. Más allá de aquello que no conseguiste, que sí pudiste conseguir, porque un poco también el tema de la terapia, por ejemplo, busca que la persona sea autocompasiva. A veces nos cuesta mucho ser autocompasivos con nosotros y es más fácil decir, no logré esto, pero quizá algo de lo que me propuse sí logré, algo de esto sí cumplí. Y esto que me dices también de como siento que no descanso, que todo el tiempo estoy así, es algo compartido por muchísima gente, porque vivimos en una sociedad tan frenética que todo el tiempo nos obliga casi a estar activos y no parar, ¿no? Entonces, hay un libro muy, muy interesante que habla sobre esto, no sé si lo has leído, pero se llama La Sociedad del Cansancio. Es de un filósofo. Y es un libro muy bueno en el que explica todo este tema del rendimiento, de cómo nos puede afectar. Y él hace una propuesta muy humanista en la que dice que volvamos el foco a contemplar, a tener como momentos de descanso, momentos en los que realmente estamos desconectados, que eso es lo que nos falta quizá. Y también a partir de esto, pues crear para el siguiente año metas que sean como más adecuadas a lo que estoy experimentando en este momento. Quizá no tan exigentes conmigo, quizá no tan salidas como de lo que sí debería estar cumpliendo en esta edad, en esta época, sino con lo que en este momento verdaderamente necesito. Yo pienso que eso que acabas de decir es una especie de recomendación de cara al otro año. Por ejemplo, pónganse o pongámonos metas más realistas o cosas que sabemos que vamos a cumplir y como esas que sabemos muy dentro de nosotros que no van a pasar, pues para qué nos vamos a poner ahí y luego sentir como esa culpa y ese fracaso, ¿no? ¿Qué otras cosas recomendarías como para arrancar el siguiente año, como desde nuestro ámbito de salud mental, que podemos identificar o ejecutar para arrancar pues bien, digamos, como enfocados, enfocadas? Algo que es muy importante en esta época, más allá del festejo, más allá de los regalos, de cómo tú quieras disfrutarlo, es apelar también a esta parte de congregación, de segregación con las personas que tú consideras dentro de tu vínculo o tu red de apoyo. Eso es importantísimo para que cuando tú termines el año puedas decir, bueno, con estas personas estoy festejando esto y como decíamos hace rato, quizá no desde esta parte simbólica de terminar y empezar, sino de saber que tienes tu red de apoyo ahí y que vas a iniciar un año con esa red. Nosotros somos seres de vínculos. Entonces, no necesariamente una pareja, quizá mucha gente también que se encuentra en otro lugar, no necesariamente la familia, pero también sí amigos. Sí. Y ahora que la virtualidad de alguna forma también nos permite esa ventaja de conectarnos con otras personas, porque algo que se ve muchísimo ahora es el tema de la soledad. Hay gente que se encuentra sufriendo mucho por sentir esta angustia de estoy solo o sola. Ahí, Fernanda, creo que también pues es un tema como que diciembre es tan corto, las presiones son tantas, que descansar, que hacernos los propósitos. De repente también para las mujeres llega el asunto de que comimos mucho, se despiertan como estos trastornos de la conducta alimentaria. O sea, siento que hay un nivel de complejidad distinto quizá para las mujeres y para los cuerpos diversos y para las personas diversas, pues después de un diciembre. Y ahí te quiero preguntar y que entremos en materia como en este tema
de por qué las mujeres solemos consultar más y pedir más ayuda cuando sentimos que nuestra salud mental está afectada. Bueno, esto que dices es interesante porque quizá nosotras tenemos mayor presión, ¿no? A nivel de cuerpo, a nivel de ciertos cánones de belleza, cómo deberías estar. Y de hecho, yo he visto, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he visto no solo en consulta, sino fuera también en el rango familiar o social, que las mujeres somos las que tenemos más cuidado con temas de comida, con temas de elegir incluso la ropa que nos vamos a poner ese día. Obvio. O sea, tenemos La mayor presión presión, es total. mayor presión sobre eso, y los hombres no le dan tanta importancia. Creo que también desde esto el enfoque es que las mujeres buscamos más ayuda precisamente porque sentimos más esta necesidad, hay mayor apertura al diálogo, algo que no experimentan los chicos. O sea, los chicos desde pequeñitos es como que hay esta diferenciación de los hombres no lloran, los hombres tienen que ser fuertes, los hombres actúan, los hombres no expresan. Entonces, por eso las mujeres somos más asiduas de buscar apoyo cuando necesitamos experimentar como esta apertura de diálogo. Los chicos, en cambio, no. De hecho, por eso también el suicidio masculino es mucho más alto en este género, ¿no? Que en las mujeres, porque muchas veces reprimen esta expresión emocional. Hasta que explota. Hasta que explotan. Y muchos consultantes me dicen, o sea, esto que te estoy contando, no sabía a quién contarle. No le puedo contar a mi hermano, no le puedo contar a mi amigo, no le puedo contar a nadie. Te lo cuento a ti porque sé que estás capacitada para esto. Porque si no, no lo contaría. Es algo que no siento que puedo contar ni expresar con el mundo. Es muy difícil hacer que pienso en cómo abordan la terapia tanto las mujeres y los hombres, más allá de el primer paso que es buscarla, que cambia entre la experiencia de un consultante hombre y una consultante mujer. O sea, ¿qué diferencias sientes tú en tu experiencia que existen? Por ejemplo, esto de la apertura, qué tan difícil es como hacer que un hombre exponga como esa vulnerabilidad. No sé qué diferencias encuentras. Es mucho más difícil que se dé adherencia terapéutica. La adherencia terapéutica es me quedo en el vínculo, ¿no? En el caso masculino hay mayor deserción de terapia después de la primera o de la segunda sesión. Las mujeres empiezan el tema de la terapia y siguen con su proceso, pero en los hombres la deserción es mucho más alta. Porque tienen también este juzgamiento, ¿no? De, o sea, ¿por qué voy a ir a terapia si no estoy loco? Creo que las mujeres tenemos como mayor apertura a esto de necesito hablar con alguien, no lo ven como algo tan patológico, pero los hombres sí es como tú dijiste hace rato, o sea, tienen que tocar fondo y en ese momento piden ayuda. Entonces creo que esta es la mayor diferencia. Las mujeres tienen mayor adherencia, los hombres no se ve así, el caso de la adherencia terapéutica. Esto es una pregunta súper personal porque para mí siempre ha sido como la terapia por contingencia, por crisis, entonces necesito ayuda, la busco, encuentro como, soluciono, resuelvo. Ajá. Bueno, luego, lo que pasa es que en terapia manejamos dos temas, ¿no? El primero es el síntoma, que es el motivo de consulta. Por ejemplo, yo estoy atravesando ruptura con mi pareja o estoy atravesando ansiedad y yo no quiero sentirme así. Entonces yo empiezo a sentir que el síntoma disminuye y abandono la terapia. Pero en realidad la demanda, que es lo que tú ves ya cuando avanzas en un proceso, porque el síntoma es algo que va a pasar, pero en cambio la demanda es la verdadera necesidad que hay detrás de ese consultante. Y muchas veces hay que esperar un par de sesiones para saber. Lo que pasa es que, claro, tenemos a nivel cultural esto de ya me siento bien, entonces ya. Ahí quedó y cuando me vuelvo a sentir mal, regreso. Pero no hay como esta demanda o no se da solución a esta demanda. Entonces, por eso muchas veces hay como esta reinserción cada vez, regreso, pero porque no se ha culminado un proceso. Entonces, creo que ahí lo más importante también es darme cuenta cuál es mi resistencia para ir a terapia y quizás si estoy eligiendo un tipo de terapeuta que haga match conmigo también, con mis necesidades. Yo no sé si esto tenga una diferencia, pero quisiera preguntarte sobre cuáles son los motivos por los cuales consultan más las mujeres y sobre los cuales consultan más los hombres. Como tú sientes que eso es algo que obedece al género o es algo más transversal, y si es algo más transversal, de pronto hablar de cuáles son como los motivos de consulta más comunes que tú has tenido en tu experiencia como psicóloga. Ok, bueno, no creo que existirían como tal, digamos, patologías para cada género, no creo que exista esto, pero lo que sí me doy cuenta es que hay quizá algo común en ambos géneros y es que en los dos casos buscan ayuda por el tema de pareja.
El tema de pareja es muy relevante, tanto en mujeres como hombres. Muchas veces se piensa que solamente las mujeres vamos a terapia por una cuestión de pareja y no. También los chicos buscan ayuda muchísimo por el tema de pareja. Algo que también últimamente pasa es que hay muchos temas de depresión, de ansiedad, que quizá están relacionados más con la parte femenina y esto un poco, como decíamos, por estos mandatos, ¿no? Que debes ser así, que debes cumplir. Incluso el tema de la maternidad también es algo que se aborda bastante en el tema de consulta, mientras que en el caso de los hombres yo diría que hay más temas relacionados con estrés, burnout y también con éxito. Okay. Es algo que preocupa bastante a la parte masculina, ¿no? Porque asociamos este éxito con felicidad. Sí. Entonces, si yo no soy exitoso, ya entro como en un estado de depresión y empiezo a experimentar mayor estrés, mayor inconformidad con mi trabajo y como que desencadena un montón de otras situaciones. Y ahí se nota como este tema de los roles de género. Por ejemplo, ahorita tú decías este tema de las mujeres, bueno, Ángel también, como el tema de cuerpos, la presión de las mujeres como frente a su cuerpo, a su apariencia, etcétera, y la presión de los hombres de el éxito, ¿no? Como que como que el éxito recae en diferentes objetivos, tanto para las mujeres como para los hombres, y eso, pues ahí se ven súper reforzados los roles de género, los estereotipos de género. Sí, también. Sí, igual en el tema de la maternidad, es mucho más frecuente que me hable o me busque a mí una madre por temas asociados con su hijo que un padre. O sea, la maternidad sigue recayendo totalmente en el área de las mujeres, ¿no? O sea, ellos no problematizan sus paternidades como si las más en el caso de los hombres hay el tema de me está yendo así en el trabajo, no puedo ascender, pasa esto, pero problemas con estoy estresado porque no puedo manejar la casa y los hijos. Claro. No, en el caso de los hombres no es ese problema, mientras que en el caso de las mujeres sí se ve, ¿no? Incluso esta triple carga de la que se habla, ¿no? Trabajo, estudios, casa. Las 3 jornadas. Que es una carga que se ha acentuado después de la pandemia. Hace un rato también hablamos de pandemia y de cómo hubo como una explosión de trastornos de salud mental, pues por el confinamiento, por el encierro, por la incertidumbre. Cuéntanos un poquito cómo lo viviste como profesional, o sea, cómo también contuviste esa contingencia. Total. Y cómo lo ves ahora después como de unos añitos ahí de calma. Bueno, yo creo que la parte positiva de la pandemia dentro de todo lo que ocurrió es que permitió visibilizar muchas patologías que quizá no se veían antes de esto o no se les daba la relevancia quizá que tenían, ¿no? Entonces, a partir de esto, a nosotros nos tocó adaptar muchísimas cosas, entre ellas me incluyo, que fue adaptar una modalidad virtual de terapia. Porque claro, desde el enfoque humanista tú necesitas el contacto con la otra persona, pero en la pandemia había tanta necesidad de escucha, porque a pesar de que estábamos conectados, pues se evidenciaban muchas problemáticas, o sea, en el tema de la pareja, por ejemplo, si tú tenías una pareja y por el trabajo se separaban un tiempo, era como que ese espacio para hacer sus actividades, pero cuando llegó la pandemia era como todo el tiempo juntos o con tu familia. Una convivencia extrema. Una convivencia, exacto, extrema, entonces todo el tiempo juntos maximizó las problemáticas que ya habían. Entonces a todos nos tocó como adaptarnos a eso y yo creo que nos permitió también entender que hay otras formas en las cuales uno puede conectarse. A partir de eso como que la terapia virtual adquirió muchísimo auge. Y hasta ahora es algo que se mantiene. Incluso por temas de personalidad hay mucha gente que dice, yo prefiero tomar terapia virtual. Y que le va muy bien. O sea, creo que también hay que dejar un poco el tema tabú de si no es presencial la terapia no funciona, porque la terapia virtual tiene muchísimos resultados igual. ¿Te sentiste en algún momento abrumada como psicóloga en pandemia? O sea, como a nivel personal, ¿recuerdas momentos que dijeras como no puedo más, o sea, no puedo lidiar más como con este tema? Porque, claro, el tema de la salud mental estalló tremendo durante esos meses. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, para nosotros los terapeutas es algo necesario completamente cada cierto tiempo tener nuestros procesos también. Claro. Y el hecho, en la pandemia, de hecho, yo lo volví a tomar, volví a retomar el proceso con mi terapeuta porque era una temporada muy difícil en el sentido en que todo el tiempo estaba falleciendo gente, la gente perdía su trabajo, la gente estaba
hostigada de su trabajo, de su familia, de su pareja. Entonces era una sobrecarga laboral también. Y creo que es importante también tener como este espacio en el que tú puedas hablar de lo que me está pasando, de lo que me sucede a mí, porque más allá de terapeutas o del trabajo que tengamos, somos personas. Y creo que hay que atender primero eso para poder dar un servicio de calidad al otro, sobre todo en la terapia, que es un proceso de escucha activa constante. Fernanda, nos surge como equipo la duda de cómo esta positividad tóxica que vemos todo el tiempo en redes sociales y como este concepto de empoderamiento femenino a veces choca, como con mostrarnos frágiles, humanas, revelar que tenemos issues de salud mental. Sí, totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Muchas veces experimentamos esta paradoja, ¿no? Porque en redes tenemos que mostrar como esta yo todo lo puedo, esta súper heroína de que no importa si tienes 3 trabajos, si tienes que hacer, no sé, estudios, tu vida, ejercicio, todo. O sea, tú tienes que ser la súper poderosa. Y muchas veces también esto ejerce una presión muy grande sobre nosotros y nos puede hacer caer en estados depresivos, en estados ansiosos, porque es demasiada carga. El tener que mostrarnos siempre como una persona que no experimenta ningún tipo de vulnerabilidad. Entonces creo que quizá un poco el tema de las redes hace que ese discurso de empoderamiento caiga un poco también en qué tan real es. Qué tan real es esta persona que se está mostrando, porque a la final exponemos solo una parte, no la otra parte que habla de todo lo que nos atraviesa como mujeres, ¿no? El tema de, no sé, pareja, maternidad, el tema de nuestro canon de belleza, cómo nos mostramos al mundo. Entonces, sí creo que influye bastante en el tema del empoderamiento y cómo en realidad, qué ocurre detrás de eso. Yo quiero que nos regresemos un poco a la época que estamos viviendo ahorita, y esa es otra pregunta que teníamos con el equipo hace un tiempo, que era... ¿qué tan loco es pensar en regalar terapia de Navidad? O sea, yo siempre hago un chiste, pero no es un chiste, es real, como yo quisiera que exnovios míos me pagaran y me regalaran la terapia, o sea, es como lo mínimo que podrían hacer. Y muchas amigas también me lo han dicho, pero pues quitando un poco el tema de las relaciones tóxicas, sí me gustaría preguntarte tú como psicóloga qué piensas sobre estos. Vivimos en una sociedad que está lista para, no sé, dar o recibir ese tipo de regalos. Me parece muy, muy chistoso lo que acabas de decir, porque me acordé ahorita así de repente de un meme que no sé si han visto, que es como alguien que está pretendiendo, un chico que pretende una chica, y le dicen como tú diferénciate, tú regálale las sesiones psicológicas. Ahí está. Y me pareció increíble porque en realidad creo que es un regalazo. O sea, no lo digo yo como por ser psicóloga, pero creo que es también parte de quitarle este tabú al tema de la salud mental. Ahorita, por ejemplo, no sé, yo hablaba hoy con el conductor y le decía que en Ecuador es muy tradicional jugar en esta época del año el amigo secreto. Y es muy típico que ya te pidan un día de spa, que te pidan un día en tal restaurante. Sí. Pero no normalizamos también el hecho de la salud mental, y de así como cuidas tu piel y cuidas todo lo externo y te vas al odontólogo y todo, también normalizar el hecho de que la salud mental es un requisito. No es cuando esté ya al borde de una crisis, sino es algo de protección de tu salud, de prevenir que pase algo más. Y yo creo que es un regalazo. O sea, si me lo regalas a mí, yo lo acepto gustosa. Por favor, pero ¿cómo hacerlo? Digamos, con mi mamá. Mi mamá es una persona que se ha negado toda su vida y se pone como muy enojada cuando uno medio le insinúa este regalo. ¿Cómo puedo regalarle salud mental a mi mamá? Sí, bueno, hablábamos también de la brecha generacional, ¿no? De que hay algo que nos distingue mucho a nosotros millennials, centennials, que vemos la terapia como algo necesario y importante, y quizá en generaciones pasadas es mucho más difícil que accedan a este, o que quieran acceder a este servicio. Sí. Pero creo que quizá un poco está aquí como el cómo se vende, ¿no? El tema de te gustaría hablar con alguien, te gustaría sentirte escuchada, porque muchas veces creemos que vas al psicólogo y el psicólogo va a decir una etiqueta, diagnóstico tal, y en realidad, como les decía al principio, es un tema de acompañar. ¿Y quién no necesita que lo escuche? ¿Quién no necesita sentirse en un lugar en el que sabe que no va a tener ninguna mirada de juzgamiento ni nada, sino solamente una escucha?
Entonces creo que tal vez empezar desde ahí a darles como esta mirada a nuestros padres o a personas incluso mayores puede hacer que tengan mayor apertura a la terapia, que lo vean como un espacio para ellos, no para salir con una etiqueta diagnóstica, sino para que alguien se preocupe y los pueda acompañar. ¿Qué otros tips darías, Fernanda, para yo quiero darle este regalo a alguien, pero no sé cuál es la mejor manera de abordarlo, independiente que sea mi mamá, sino en general, como qué recomendarías si de pronto tener una conversación previa o avisarle, o por ejemplo, si ya tiene un proceso de terapia, entonces no sé, te pago 2, 3 sesiones adicionales, y como no sé qué recomendaciones adicionales darías. Bueno, yo creo que dependería también del caso, ¿no? Por ejemplo, si es que yo voy a regalar a un amigo o a una pareja o a alguien, creo que lo más importante también es preguntar para un poco saber cuál es la necesidad de esa persona, porque quizá tienes toda la buena intención de darle este regalo y no es el mejor momento. Otra cosa que yo suelo decir a mis consultantes también es que la terapia no sirve en todos los momentos, sino que hay momentos en los cuales tú sí puedes dar. Por ejemplo, en el caso, no sé, de un duelo. A veces a mí me han dicho, es que ya no sé cómo ayudarle a esta persona porque siento que está muy triste, siento que no habla y todo. Entonces, por ejemplo, en esos casos es mejor tal vez remitir o decir como tengo ayuda que puede serte útil en este caso. Que sería dependiendo de cuál sea la necesidad de la persona para poder entregarle este regalo. Entonces, yo creo que también algo que se sugiere bastante, incluso fuera de terapia, es la escucha activa. Muchas veces permitirnos saber cuál es la necesidad del otro, comprender, Claro. más allá de la empatía, comprender qué es lo que necesita y a partir de eso sí poder sugerir y quitarle este estigma, ¿no? De que la terapia no es para gente loca, sino para gente que está atravesando alguna situación que puede estarle superando en ese momento y quizá no somos la ayuda que más necesite esa persona en ese momento. Pues Fernanda, muchísimas gracias por esas recomendaciones y en general por darnos como tanta visión de tu experiencia sobre lo que es la salud mental, sobre cómo nos relacionamos hombres, mujeres con salud mental. Yo solamente quisiera añadir algo, y es que a veces una se siente sola o siente que esto solo me está pasando a mí, y realmente esto le está pasando a todas las personas o a muchísimas personas. Entonces, si en algún momento alguien ha considerado ir a una terapeuta, ir a un terapeuta, que sepan que es algo absolutamente normal, común, que es como ir al médico, y que tenemos que romper ese tabú para atender nuestra salud mental y así ser personas más felices y tener mayor bienestar. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicas, por la invitación. Espero que esto haya aportado un poquito de luz a las personas que nos miran. Muchas veces también lo que pasa es que desde el desconocimiento pues juzgamos todo, y a veces cuando conocemos más sobre un tema pues tenemos mayor apertura a dar un siguiente paso, ¿no? Muchísimas gracias de verdad por el espacio, por tus palabras, y nos vemos en un próximo capítulo de Manifiesta. Recuerden que este espacio fue patrocinado por Tu Psicólogo. Si quieren conocer más sobre la plataforma para iniciar su proceso de bienestar emocional, pues pueden ingresar a www.tupsicólogo.com. Estaremos gustosos de atenderlos por allí.